Hoy en Alcoyanos por el Mundo os traemos un capítulo revelador. Estamos a los pies en la meseta del Monte Ararat, 5.000 y pico metros de altitud. Es uno de los montes más altos de todo el mundo. I quin escàndalo fan els homes estos, tu. Total son 400 chinos, pero sentiré el escándalo. Pero se dice que es el monte más alto del mundo en el sentido de que desde que arranca esta meseta hasta el techo tiene mucha más altitud que el Everest. Y estamos en el monasterio de Khor Virab. ¿A qué sí, Annalyn? Khor Virab. Porque fue el monasterio donde está, vamos a ver, el zulo donde metieron a San Gregorio. El iluminador, 14 años. 14 años, porque fue el que trajo el cristianismo, porque ya Armenia es el primer país que se declara cristiano ya desde el año 301. Entonces a San Gregorio me lo meten en un zulo, 14 años, después el rey resulta que le salen unas orejas de cerdo, de jabalí, súper feo, y un familiar tiene una revelación y dice que solo San Gregorio, el que está en el zulo, puede curarle. Y así fue, y así fue. Pero le dejaron de recuerdo una oreja de jabalí al rei. Exacte, al rei, para que sempre se'n recordara de lo que li podia pasar. Y bueno, investigando en información, sobre todo investigando en Google y la Wikipedia, que es la gran enciclopedia del conocimiento humano, sí, nos hemos dado cuenta que uno de nuestros grandes amigos e iconos estuvo aquí, señores. Aníbal el Cartaginés. Fijaros, después de la batalla de Zama, cuando Publio Cornelio Escipión, el africano, le reparte estopa a las afueras de Cartago, la batalla de Zama, Aníbal no muere, Aníbal realmente no muere, él huye. Y hay datos fehacientes, nosotros lo hemos visto, los hemos investigado, de que Aníbal estuvo aquí en el pueblo de Artashat, que está muy cerca de aquí. Le dijo al rey que aquí hiciese un asentamiento o un pueblini. Una fortificación. Eso es vino cómodo, ¿no? Sí, cómodo, el de Gladiator es el que